Nuevamente continúo con ustedes en este estudio de Génesis capítulo 42. Este es el sermón que estaré presentando a ustedes. Vamos a siempre pedir la dirección de nuestro Señor para luego proceder. Señor Dios Todopoderoso, damosте otra vez nuestros agradecimientos porque tu palabra será expuesta por tu servidor. Permite que el Espíritu Santo me dirija, que todo sea con el fin de glorificarte y que cada uno quienes escuchan sean muy edificados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver las lecciones que nos da el libro de Génesis. Y la lección principal que de aquí aprendemos es la obra providencial de Dios. Eso es lo que vamos a ver y lo vamos a desglosar en dos puntos mayores que nos hacen ver todo lo que hemos venido estudiando. A lo largo de la historia, Dios ha usado tanto las situaciones buenas como las situaciones malas de la vida para preparar a las personas y cumplir sus planes. Esto debe de quedarnos muy claro, hermanos y hermanas. José fue fiel a Dios en circunstancias difíciles en Egipto, como un esclavo falsamente acusado y como un prisionero fiel. Además, falsamente puesto que José le dio a Dios, es decir, José le dio a Dios todo el mérito. ¿Cuál mérito? El mérito de la interpretación de sus sueños. El faraón, sin darse cuenta, se convirtió en el instrumento del Señor para liberar al joven hebreo de la cárcel y hacer de él el segundo al mando de Egipto. Lo que tenemos que ver que no fue por casualidad que a José se le otorgara tanta autoridad. Dios le estaba dando el cargo de proporcionarle grano al pueblo hambriento de Egipto, así como a todos los que venían de países vecinos a comprarlo. Ninguno de los involucrados, ni José mismo, ni sus parientes, se daban cuenta de que Dios estaba obrando en dirección a su objetivo final de trasladar a toda la familia de Egipto. Por eso, en la hora que dedicamos a preguntas y comentarios, nos hacemos un montón de conjeturas, pero en lo que estamos viendo podemos ver que muchas veces las conjeturas no caben, porque tenemos que contar con lo que la palabra de Dios nos dejó revelado el Espíritu Santo. Allí vivirían y se multiplicarían por 400 años y más. Mire lo que dice Éxodo 15:13. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Luego aquí mismo en Éxodo capítulo 12, versos 40 y 41, nos hace ver que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fíjense bien que aquí lo deja bien claro, fue 430 años, y pasado, y lo repite, fíjense, y pasados los 430 años,
en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Entonces, y esto se ve hasta los días de Moisés. Entonces el Señor los sacó con su mano poderosa y los guió a la tierra prometida. Pieza por pieza, las distintas partes del rompecabezas divino estaban siendo puestas en su lugar. Sin embargo, tendrían que añadirse más piezas antes de que la obra providencial de Dios por medio de la familia de Jacob se completara. Y a continuación vamos a ver el primero de esos dos puntos que les hice mención. ¿Cuál es ese primer aspecto que vamos a considerar? El primero es que Dios puede usar circunstancias para recordarles a las personas sus pecados y despertar la culpa. Y esto es aplicable a nosotros, hoy en día, a nosotros los hijos e hijas de Dios. Dios puede usar circunstancias para recordarles a las personas sus pecados y despertar la culpa. Puede que usted, puede que yo hayamos caído en una situación pecaminosa, y claro, si es una situación pecaminosa, evidentemente que no es nada agradable, porque el pecado es pecado y ofende a Dios y nos ofende a nosotros mismos por haberlo practicado. Mediante una gran hambre, Dios les recordó a los hijos de Jacob de su crimen que habían cometido contra José. Habían pasado 20 años. Pareciera que 20 años son largos. Yo puedo decir, yo hice algo indebido hace 20 años. Como ya tengo 73 años, hasta puedo decir, yo hice algo indebido hace 50 años. Todavía el doble y la mitad más de los 20 años que le habían pasado a José. Pero, ¿qué es lo que vemos? Al comienzo del capítulo 42, la hambruna anunciada ya se hacía sentir en Canaán. Jacob había oído que en Egipto había abundante grano, por lo que envió a 10 de sus hijos ahí para comprar grano con el fin de impedir que la familia pereciera. Que tenía dinero, ese no es el caso, porque muchas veces usted puede estar podrido en dinero, pero no hay dónde comprar. Yo lo recuerdo en los tiempos de la revolución en Nicaragua, que un hermano predicador fue a predicar una campaña y se hospedó donde su hermano, y dice que llegó un día de tantos que la comida que le daba era puro arroz y frijoles. Y como era su cuñada, tuvo confianza y le dijo, mire, no me puede dar un huevito siquiera. Y le dijo, no digo nombres por respeto, ¿verdad? Y le dijo, es que hermano, dinero tenemos, pero no hay dónde comprar. Y esa es la realidad. Jacob podía tener mucho dinero, pero no había dónde comprar. Entonces tuvo que acudir a una nación pagana, tuvo que acudir a Egipto. Después del largo viaje de aproximadamente 400 kilómetros, los hermanos llegaron a la capital de Egipto. Vamos a leer en Génesis 42, 1 al 5. Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos, ¿por qué os estáis mirando? ¿Se acuerdan que le dedicamos atención a esta interrogante, ¿por qué os estáis mirando? Y dijo, he aquí yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir
y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Bueno, aquí hay otro dato que quiero que le pongamos atención. Yo les decía a ustedes que después del largo viaje de aproximadamente 400 kilómetros, y yo le doy figuras reales para que usted entienda distancias. De San Salvador, la ciudad capital nuestra, a la ciudad de Chichicastenango, en Guatemala, hay 371.1 kilómetros. Todavía hay que caminar 29 kilómetros más para completar 400 kilómetros. De San Salvador a la ciudad de Tegucigalpa hay 377.4 kilómetros. Todavía hay que completar 23 kilómetros más para completar los 400 kilómetros. Ahora, usted me va a decir: pero esos 400 casi kilómetros yo los recorro en mi carro o en bus o lo que sea en 8 o 10 horas, ¿correcto? Usted está hablando y está poniéndose en nuestros tiempos, pero usted póngase en los tiempos de aquellos que tenían que transportarse en burros, en camellos, y que esto les hacía a ellos que tenían que pernoctar. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que les dije que usé la figura del mesón? Tenían que pernoctar, que descansar en mesones, porque recorrer 400 kilómetros no es cosa sencilla. Por lo menos iba a llevar 3, 4, 5 o más días, dependiendo lo que el cuerpo dé, para completar esos 400 kilómetros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues fueron enviados a José, el gobernador, a cargo de la venta y distribución del grano de Egipto. El lector podría pensar que era una coincidencia asombrosa el hecho de que los hermanos se dirigieron al lugar donde estaba José, porque el grano había sido almacenado en varios lugares por todo Egipto. Ustedes recuerden que él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia. Entonces, además, parece poco probable que un poderoso gobernante como José tuviera que presidir todas las transacciones de grano en la tierra, que ya tenía un número de supervisores que le asistían, porque mire lo que dice en Génesis 41, lo estudiamos también, versos 34 en adelante: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. O sea, no debemos de considerar a José como un superhombre, un superman. José se auxilió de gente capaz para poder gobernar, para poder distribuir estos alimentos. Era una hambruna de un alcance enorme. Entonces, eso es lo que se debe de hacer, por ejemplo, en todo gobierno, ya sea nuestro gobierno o todos los gobiernos del mundo, de rodearse de gente capaz para poder administrar lo que es del pueblo y que es para el pueblo, no para embolsárselo ellos.
Sin embargo, para alguien que ve a través de los ojos de la fe, es evidente que la obra providencial de Dios guió a los hermanos directamente a José en Egipto. Que iban a recibir su lección, la iban a recibir, la recibieron. Eso es una realidad, que su conciencia les redarguyó de pecado, como nos dice el apóstol Pablo. Eso es muy, muy cierto. Y usted una todo lo que he venido diciendo, por ejemplo, en relación cuando se usa la mentira, las consecuencias que trae la mentira. A medida que los hijos de Jacob, sin saberlo, miraron a su hermano, vieron a un rico egipcio aristocrático. Eso es lo que vieron en José. Y ya dijimos en la clase del domingo pasado que la figura, la vestimenta de José era a la manera egipcia, no a la manera hebrea. Que lo más seguro es que estaba calvo, que lo más seguro es que se pintaba los ojos, entonces era difícil. Y después de 20 años, que reconocieran que José era el que les estaba hablando y que era su hermano. Cuando se inclinaron ante él, José recordó lo que había soñado en su juventud en Canaán. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y esto lo vimos en Génesis 37. Entonces pues él empezó a cuestionar a sus hermanos y a probar su alegato de que eran hombres honrados. 3 días más tarde, José decretó que uno de sus hermanos, Simeón, se quedara en prisión mientras el resto de ellos regresaba a Canaán con su grano. Y él estableció el requisito de que si querían ver nuevamente a Simeón, tenían que regresar a Egipto con su hermano Benjamín. Es evidente pues que José sabía que su padre Jacob no iba a soportar otra situación semejante. Era la única manera, dijo José, de convencerlo de que eran hombres honrados y que no eran espías. Les aseguró a sus hermanos de que temía a Dios y que trataría de manera justa con ellos. Sin embargo, era únicamente obedeciendo a su palabra que la amenaza de muerte sería quitada de ellos. Por eso él les dijo: haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Ve? Como vuelvo a repetir, ellos no se pusieron a pensar a qué referencia hacía de cuando mencionó a Dios. Cuando el gobernador egipcio terminó de hablar, los hermanos se acordaron de cómo habían maltratado ellos a José, haciendo caso omiso de sus súplicas y de la angustia de su alma. Es decir es que miren, hermanos y hermanas, la culpa es terrible. Cuando hay culpa, se es terrible. Yo me pongo a pensar cuando un hombre o una mujer que han cometido un delito y es real, usan abogados corruptos para hacerle su defensa y desvirtuar ante el tribunal de que aquello es mentira. Y claro, a la manera humana pueden lograr ganar estos juicios. Pero en el caso de ellos, se sintieron inculpados por su crimen y temían que estaban por
recibir el castigo justo. Por eso miren lo que dice el versículo 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Claro, lo están diciendo en ese momento, pero en ese momento ni siquiera se les atraviesa que el que tienen enfrente es su hermano. Y por eso vemos que Rubén habló recordándole su culpa y de cómo les había suplicado que no pecaran contra el muchacho, pero se negaron a escuchar. La conversación fue únicamente el comienzo del proceso que lo llevaría al verdadero arrepentimiento. Es posible ser inculpado de pecado individual o de pecado colectivo sin estar verdaderamente arrepentidos. Sin embargo, José era consciente de que sus hermanos estaban sufriendo de culpa y de remordimiento. Y eso es lo más terrible, hermano. Cuando un pecado le culpa a uno y cuando un pecado le remuerde tanto, usted no puede dormir tranquilamente. Concilia el sueño tal vez un par de horas, despierta y la mente le empieza a dar vueltas, y eso le puede durar días, le puede durar semanas, le puede durar años, como en este caso. Conmovido por la angustia de ellos, dice la Escritura en el verso 24 de este capítulo 42, que se apartó de ellos y lloró. ¿Ve? Era sensible, tenía sentimientos. No lo veamos como un hombre egipcio que tenía el segundo mando de la nación, que tenía tanto dinero, que tenía tanta comida, que tenía a cenar una mujer bonita. Él era también un hombre hermoso, y yo no dudo que los dos hijos que engendró con ella eran hermosos también. ¿Ve? Indicando pues que la principal preocupación de José no era hacerle daño a sus hermanos, ni hacerlos sufrir por lo que habían hecho. En cambio, parece que con la guía de Dios, Él quería despertar la conciencia de ellos ante la gravedad de sus pecados. Tenían que demostrar que habían cambiado, si había alguna esperanza de ser una familia nuevamente, de ser una familia de honor, de ser una familia de la cual se hablara buenas cosas. Podían remediar esa situación, porque sí hay que entender esto, hermanos y hermanas, que no hay pecado que no se pueda vindicar, no hay pecado que usted no pueda arreglar, siempre y cuando usted esté dispuesto a reconocerlo y a arrepentirse ante nuestro Dios. Porque esa es la realidad. Mire el caso del apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un criminal, el cual asintió que muchos cristianos fueron asesinados, que le tiraron a sus pies la ropa ensangrentada de Esteban. ¿Ve? Contento porque habían matado a Esteban. ¿Ve? Yo con limpia conciencia, le dice él después a Dios, hacía esto, hacía aquello, creyendo que era lo mejor. ¿Ve? El segundo punto de esta lección que aprendemos es lo siguiente. ¿Cuál es el segundo punto? Dios puede recordarles aún más a las personas de sus pecados con el fin de darles la oportunidad de arrepentirse y demostrar que son dignos de su llamamiento. Miren qué hermoso. Dios da esa oportunidad. Se la dio al apóstol Pablo y se la dio a muchos. Una vez que José recuperó la compostura, volvió y dio órdenes para que Simeón fuera atado y puesto en prisión. Luego dio instrucciones a sus oficiales
para que devolvieran el dinero en las bolsas de sus hermanos y darles provisiones para el viaje de regreso a Canaán. El propósito de esta segunda fase de pruebas por parte de José era comprometer a sus hermanos aún más, acelerando su temor de Dios y para con las consecuencias de sus pecados, porque el pecado trae consecuencias. Porque están en la cárcel tantas personas pagando una condena, porque hubo un pecado, hubo un delito que cometieron. Y aunque reconozcan que hicieron mal, pero las consecuencias se pagan por causa de haber hecho un pecado que merecía un castigo. José no se limitó a pasar por alto lo que habían hecho. Más bien, parece claro que deseaba llevarlos a un verdadero arrepentimiento para con Dios y la reconciliación completa dentro de la familia. Por eso es que vemos que después de un largo día de viaje, los hermanos se detuvieron para pasar la noche. Uno de ellos abrió su saco para darle a su burro algo de forraje, cuando se da cuenta que ahí está su dinero. Les dijo a los demás que había sido devuelto su dinero. ¿Y cuál es la reacción? Temblaron de miedo y se dijeron unos a otros: ¿qué es esto que nos ha hecho Dios? ¿Ven? Entonces, ¿qué vemos? Una vez más, José había aprovechado la oportunidad para despertar el sentimiento de culpa en sus corazones acerca de lo que habían hecho habiéndole vendido en servidumbre. A pesar de que no estaría ahí para ser testigo de la respuesta de los hermanos, era evidente que creía que podría discernir a partir de su próximo encuentro si el temor y la culpa de ellos eran una señal de tristeza que es según Dios. Y es que miren, el apóstol Pablo nos enseña sobre el verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que es según Dios y el arrepentimiento que es el mundo. ¿Cuál es el arrepentimiento en Dios? Aquel que nos hace reflexionar, ya no volver a cometer aquel pecado. ¿Cuál es el arrepentimiento según el mundo? El borracho, que después de una borrachera se da cuenta que hizo cosas indebidas y se arrepiente. Pero ¿qué pasa? A la semana vuelve a la misma situación. Ese es un arrepentimiento según el mundo. Miren lo que dice 2 Corintios 7:11. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. O simplemente la tristeza del mundo, que produce muerte. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo aquí mismo en 2 Corintios 7:10, antes del 11. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero miren, la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque lo que les decía, la tristeza según el mundo hace que se vuelva a cometer el mismo pecado y otros más. Contrario a la impresión que podríamos tener de una primera lectura del texto, José no estaba simplemente tomando venganza contra sus hermanos con acusaciones
con amenazas y con encarcelamientos. A pesar de que les causó una gran ansiedad, el relato sugiere que el principal factor de motivación y de cuestionamiento en la mente de José fue siempre: ¿podré alguna vez perdonarlos para volver a ser una familia? José evidentemente todavía no sabía la respuesta a esta pregunta él mismo. Y por lo tanto continuó la prueba hasta estar convencido de que la reconciliación era posible. De vuelta a Canaán, los hermanos le informaron a su padre todo lo que había sucedido y dijeron que tenían que volver a Egipto con su hermano menor para recuperar a Simeón. Y a nosotros sabemos pues del informe que le dan a su padre y la reacción que tiene Jacob de decir: yo no quiero bajar con dolor al Seol. La vida de Jacob después de la muerte de Raquel había consistido, hermanos y hermanas, de un problema tras otro problema. Y a pesar de que no conocía los detalles, responsabilizó a sus hijos por la pérdida de José. Como les decía, había una intuición de padre y era una intuición real, pues. Y la situación de Simeón. Naturalmente temía la posibilidad de añadir a Benjamín a la lista de hijos perdidos, a pesar de que Rubén ofreció las vidas de sus hijos como garantía de regreso seguro de Benjamín. Yo termino diciéndoles estos, hermanos y hermanas. Desde un punto de vista humano, a Jacob le parecía que todo su mundo se derrumbaba alrededor de él. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios, todo lo que estaba ocurriendo era en pro del beneficio eventual de Jacob, no para perjudicarlo. Esta parte del relato termina con Jacob angustiado en el pesimismo, pensando que no le quedaba más que anticipar morir con dolor. Por eso él dice: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Sin embargo, su noche de llanto sería seguido por la alegría de la mañana. Dice en el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esta es una figura literaria a través de los salmos que narra, que describe, ilustrando esta situación que se dio en Jacob. Pronto se daría cuenta de que todos sus hijos estaban vivos y en buen estado. Gracias a Dios. Pero eso lo vamos a ver después, hermanos. Usted tiene que entender, pues, que muchas cosas en la vida nos pasan a nosotros como hijos y como hijas de Dios, y que muchas cosas que nosotros no quisiéramos suceden porque realmente nuestra vida está ligada a los designios y a los preceptos de nuestro Dios. Que siempre busquemos anhelosamente nuestro camino al cielo, hermano, porque eso es lo que nosotros queremos, llegar al cielo. Dios bendiga a ustedes, Dios siga bendiciendo su bendita palabra.
y que todo lo que hagamos sea para un día estar eternamente con Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grandísimo y nos ayudas en cualquier momento y en cualquier circunstancia, por difícil que sea. Así como ayudó a Jacob y a sus hijos, tú nos ayudarás y ya nos has ayudado a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dio su vida, su cuerpo, su sangre y sigue siendo efectiva en nuestras vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.